Buenos días, mi nombre es María Quintero, psicóloga clínica en línea de Editoras, y hoy estoy acá con ustedes para compartir un espacio en el que hablaremos de un tema sumamente importante, que son las emociones. A esta charla decidimos titularla Emociones en acción, sea un faro para la navegación emocional. ¿Por qué decidimos utilizar este título? Porque como adultos, papás, mamás o maestros, debemos tener esa función, ser el faro guía para la navegación emocional de nuestros niños. Y acá voy a empezar efectivamente con un ejemplo muy alusivo al título, y es imaginarnos que vamos en un barco donde los adultos somos los capitanes de ese barco, los que llevamos el timón y los que vamos a estar a cargo de todo lo que en ese recorrido ocurra. Van a imaginarse que están en un océano, mar profundo, en donde se nos van a presentar diferentes circunstancias y diferentes momentos. Desde un amanecer o un atardecer absolutamente espectacular, el avistamiento de especies marinas o aves, pájaros, cosas muy lindas, pero también vamos a tener que enfrentar momentos muy complejos que van a detonar otros espacios emocionales como tormentas o oleajes muy fuertes, pérdida de rumbo, oscuridad, momentos difíciles de atravesar, pero nuestra función como capitanes del barco es precisamente evitar que el barco se hunda e intentar mantener a toda nuestra tripulación en calma. Para hablar de emociones, debemos abordar tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Qué diferencia hay entre emoción y sentimientos o sensaciones? Dos, ¿de qué manera como capitanes del barco podemos ayudar a nuestros niños a transitar y a recorrer mejor esta experiencia emocional? Y tres, ¿qué herramientas podemos utilizar para promoverla? Partiendo del principio que absolutamente todas las emociones son necesarias. Absolutamente todas cumplen una función adaptativa dentro del organismo. Hay una función bien importante que es el control contextual. Las emociones nos ayudan a generar control contextual. ¿A qué me refiero? Que cuando experimentamos una emoción, por ejemplo, el niño hace la pataleta, digamos que es el término que más utilizan los adultos en cuanto a la expresión emocional de nuestros niños. Y ahí, digamos que cometemos un error gigante que es importante empezar a ser evidente, y es que minimizamos lo que el niño siente, o el niño está emocionado o está haciendo pataleta. De ahí nos salimos. Resulta que las pataletas las hacemos hasta etapa adulta. Todos generamos pataletas en el momento en que las expectativas que tenemos del ambiente no se cumplen. Y la pataleta, por decirlo de alguna manera, nos ayuda a encontrar ese control del contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Todo lo que está fuera de nosotros es contexto. ¿Qué pasa? El niño hace la pataleta por la razón que sea, digamos que la típica, y es que no le dan lo que quiere. Entonces tiene este desborde emocional conocido como pataleta, básicamente para encontrar en el contexto refuerzo y calma. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos nuestra expresión emocional y esperamos que las demás personas nos digan, tranquilo, te comprendo, entiendo lo que estás pasando, es difícil el momento que estás viviendo. Y si ustedes se fijan, es lo que todos esperamos que ocurra en la medida en que atravesamos un momento complejo y un momento difícil. Entonces, esa es una de las funciones de las emociones. Hay otra que es efectivamente tener esta descarga, fluir, poder sacar todo lo que sentimos, que es bien importante porque muchos estudios a lo largo de la historia han comprobado que el no tener una correcta expresión emocional genera enfermedades físicas. Si no aprendemos desde etapa infantil, muy chiquitos, a expresar todo lo que sentimos, se acumula en nuestro organismo y físicamente nuestro cuerpo tiene que buscar la manera de sacar esas emociones, ¿sí? Nos habían enseñado durante mucho tiempo, y es algo que replicamos porque es lo que traemos de aprendizaje, frases como no es para tanto, ya no te sientas así, pero deja de llorar por eso, pero fíjate que no es tan importante,
Si ustedes lo piensan, con toda seguridad, estas frases en algún momento se la han repetido a los niños o niñas que están bajo su cuidado. Frases que definitivamente tenemos que sacar de nuestro vocabulario porque lo que le estamos diciendo al niño es, uno, no sientas lo que estás sintiendo porque está mal, y dos, no lo expreses. Y si no tenemos una descarga emocional adecuada, nuestro cuerpo físico termina por enfermarse. Así que las emociones también están ahí para que las descarguemos, y eso de una u otra forma nos va a traer algo que se llama también regulación biológica de nuestro organismo. Las emociones nos permiten regularnos biológicamente, y cuando logramos manejarlas, expresarlas de la manera adecuada, nombrarlas, reconocer de la forma en que nos sentimos, nuestro organismo también empieza a tener una sensación de bienestar. También se dice que son adaptativas porque promueven también movernos de manera motivacional para alcanzar nuestros logros, las cosas que queremos, para desarrollar también perseverancia, resiliencia, generar aprendizajes desde las emociones negativas y permitir que evolucionemos de mejor forma. Digamos que cuando tenemos una situación en la que sentimos peligro y sentimos miedo. Por ejemplo, puede ser el caso de una niña que va en su bicicleta, montando bicicleta súper bien, cuando de pronto llega a un punto en donde se pone pendiente y la bicicleta coge mayor fuerza. La emoción que ella va a tener en ese momento es la emoción de miedo, y ese miedo la va a llevar a tener una respuesta adaptativa de, ok, ¿cómo lo soluciono para evitar caerme? Y va a tener ahí su respuesta. Y a futuro o para próximas oportunidades ya su cerebro le anuncia que ahí hay peligro, que ya lo experimentó y que es mejor no volver a atravesar o cruzar por esa misma calle porque ya sabe, ya hay una experiencia previa. Desde esa perspectiva es sumamente importante entender que todas las emociones tienen una función y a lo largo de toda nuestra vida las vamos a experimentar. ¿Qué es lo importante acá? Saber de qué forma las vivimos. ¿Listo? Nosotros tenemos 6 emociones. Una positiva, una neutra y 4 más que son negativas. Entonces, en la positiva tenemos felicidad, la neutra es sorpresa y las negativas son miedo, disgusto, ira y tristeza, que es la otra parte que les mencionaba al inicio, importante saber cuál es la diferencia entre una emoción principal, que son estas 6 que acabo de nombrar, y la diferencia entre sentimientos o sensaciones. Entonces, la emoción principal es desencadenada por un estímulo que viene del contexto. Es muy intensa, pero de corta duración. El sentimiento o sensación es lo que se desprende de esa emoción principal y es lo que nos acompaña durante muchísimo más tiempo. Digamos que esa es la principal diferencia. La emoción principal es intensa, de corta duración, y el sentimiento sí nos puede acompañar a lo largo de todo un día, incluso varios días o semanas. Entonces, retomando, para que me entiendan un poquito, de la felicidad se desprenden sentimientos como sentirse amoroso, valiente, importante, orgulloso. Cuando un niño presenta un examen, por ejemplo, y en el examen le va sumamente bien y recibe su nota y resulta que recibe la mejor calificación. Entonces, en ese momento, claro, se siente sumamente feliz y viene todo el desborde de emoción, pero a lo largo del día, la tendencia es que se va a sentir muy orgulloso, muy seguro, muy motivado a volver a conseguir nuevas calificaciones sobresalientes. Y esto le va a acompañar quizás a lo largo de toda la semana de estudio. En el caso del miedo, vamos a volver al ejemplo de la niña en bicicleta. Ella experimenta miedo en ese primer instante en donde se cruza con la pendiente,
esa emoción es intensa, momentánea, porque una vez ya lo resuelve, ese miedo intenso pasa, pero sí es posible que a lo largo del día quede con la sensación de estar asustada, de sentirse insegura, y esta es el sentimiento que tiende a estar pues más tiempo acompañándola. Con la ira experimentamos la sensación principal, que es ira. Vamos a poner un ejemplo también. Digamos que el niño que juega fútbol, entonces está a punto de meter un gol, pero llega otro niño del otro equipo, le comete una falta, no mete el gol. En ese momento puede sentir una explosión de ira muy, muy fuerte, pero pasa rápido. De hecho, la ira es la emoción que menos dura, es muy corta, es muy, muy intensa en la forma en que se vive y se siente, pero pasa muy rápido. Sin embargo, quedan sentimientos o sensaciones asociadas, como sentirse resentido con el rival o sentirse odioso a lo largo de toda la semana por lo que pasó, un sentimiento de frustración gigante. La frustración es desencadenada por la ira, entonces puede sentirse frustrado a lo largo de toda la semana. La tristeza, de la tristeza, pues se derivan sentimientos y se derivan sensaciones como sentirse abandonado, sentirse ansioso. La ansiedad es un sentimiento o sensación que se deriva de la tristeza, sentirse aburrido, sentirse inferior. Un ejemplo para nuestros niños sería, por ejemplo, una chiquita a la que le regalan la muñeca que ella se soñaba durante mucho tiempo, quería esa muñeca. Finalmente la logra obtener, le regalan su muñeca, ella desarrolla pues un amor gigante por su muñeca y en algún momento la pierde. Eso le va a causar una emoción de tristeza, va a estar con la emoción latente, pero después de que transite su tristeza queda ese sentimiento de sentirse ansiosa, aburrida, desesperanzada, abandonada, porque ya no tiene su muñeca. En el caso de la sorpresa, que es la emoción neutra, entonces, ¿qué pasa con la sorpresa? Porque es una emoción neutra, porque la sorpresa, digamos que es positiva o negativa dependiendo del estímulo que la desencadena. Si me sorprenden con una fiesta de cumpleaños, obviamente va a ser una sorpresa muy positiva que me va a hacer desencadenar otro tipo de sentimientos, y es sentirme efectivamente eufórica, asombrada, o si no es una sorpresa tan agradable, sino como una sorpresa con una tendencia hacia lo negativo. Por ejemplo, el examen para el que estudié muchísimo y pensé que me iba a sacar 10, y cuando veo la nota resulta que no me saqué 10, sino me saqué 2. Entonces, pues es una sorpresa para mí porque estaba esperando otra cosa, y me voy a sentir con sentimientos o sensaciones más asociadas hacia lo negativo, como sentirme confundida, como sentirme perpleja, y esto pues no me va a hacer sentir tan cómoda. Esta es la diferencia principal entre emoción y sentimiento. Entonces, la emoción es de corta duración, se ve muy intensa. El sentimiento es de larga duración y son muchísimo más tolerables para nosotros como seres humanos. También acá que es importante tener en cuenta, que las emociones las transitamos a través de 3 canales de respuesta como seres humanos: nuestro canal cognitivo, nuestro canal emocional y nuestro canal comportamental. ¿Cuál es el canal cognitivo? Lo que pienso, todo lo que hay en mi cabeza, mis pensamientos. Después viene la respuesta emocional, que es efectivamente cómo me siento. Y por último viene nuestra parte comportamental, que es la forma en que actúo frente a cada emoción que se desencadena. Recuerden que esto es a nivel situación. Se presenta la situación y vienen estos 3 canales de respuesta. Estos 3 canales de respuestas que tenemos: cognitivo, emocional y comportamental, que de hecho va muy alineado con el proyecto de En Línea Editores.
y es manejar los 3 ejes dentro de nuestras funciones también de aprendizaje para lograr garantizar una experiencia integral, ¿sí? Por eso el proyecto en línea es un proyecto integral porque está alineado con estos tres canales de respuesta. Acá también hay algo muy importante y es la coherencia. Nosotros debemos estar alineados a nivel cognitivo, emocional y comportamental. Es decir, debemos ser coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y la forma en cómo actuamos. Y a nivel emocional es fundamental. Yo no puedo estar pensando que estoy triste, sentirme alegre y comportarme con ira. O que es de una u otra forma lo que intentamos con nuestros chiquitines cuando lo dejamos a nivel pataleta. Entonces, ya no te portes así, necesito que sonrías, cambia tu actitud, ya no quiero que estés de esa forma porque entonces estás generando que todos a tu alrededor también se pongan mal y me descompones. Pero pues no le podemos pedir al niño que si se siente frustrado, actúe como si nada pasara, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto empieza a llevar al niño a aprendizajes que no son adecuados. Entonces le estoy enseñando al niño a camuflar emociones. A mí no me interesa si estás triste, pero necesito que salgas y le sonrías a tu tía que acaba de llegar. Porque si no sales sonriendo, entonces van a pensar que eres mal educado, que eres un niño malcriado, que eres un niño pataletudo, que estás llamando la atención. ¿Sí? Este término también lo utilizan mucho papás, mamás, maestros, en general utilizamos mucho los adultos. Deja de llamar la atención. Entonces lo que estamos enseñándole al niño es, no me importa cómo te sientes, necesito que salgas y sonrías, porque a mí me interesa más lo que tu tía piense que cómo te sientas tú. ¿Sí? Acá empezamos, esto nos lleva al segundo punto, del que es muy importante hablar, y es efectivamente cómo voy a hacer ese faro que le ayude a transitar al niño esa emoción y lo guíe. Recuerden que los niños en general no saben ponerle nombre a la emoción. Un niño o una niña sabe que se siente incómodo, que se siente molesto, que no está bien, pero para ellos es difícil ponerle nombre a esa emoción. Y aquí es cuando nuestra función se vuelve gigante porque tenemos que ser guía en esa navegación emocional. ¿Cómo lo hacemos? Desde un principio básico que se llama empatía. ¿Qué es la empatía? Tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Cuando yo como adulto responsable me pongo en los zapatos del niño, asumo la situación como mía, puedo decir, ok, la emoción que debes estar sintiendo es ira, o la emoción que estoy sintiendo es tristeza, ¿sí? Vamos a retomar uno de los ejemplos que puse anteriormente. La niña que pierde su muñeca. Entonces están en el paseo familiar y la niña accidentalmente pierde la muñequita. Cuando se da cuenta, claro, viene este desborde gigante. La respuesta más fácil que eventualmente damos es, ya no te preocupes, mañana te compro otra o la otra semana compramos otra, pero es solo una muñeca, ¿por qué le das tanta importancia? Porque tendemos a minimizarlos porque son niños. Y no. Pongámonos en los zapatos de esa niña. Pensemos en un objeto que para nosotros como adultos es sumamente valioso, ¿sí? Por ejemplo, a mí esta pañoleta me ha acompañado a lo largo de unos 25 años de mi vida y estoy segura que si la perdiera me pondría muy, muy, muy triste. Entonces intentemos buscar en nuestro comportamiento adulto situaciones que se asimilen a lo que está pasando el niño para que podamos realmente tener una comprensión de lo que está sintiendo. Además, partiendo del principio que como adulta yo sé que si se me pierde voy a estar triste y me voy a sentir muy, muy ansiosa quizás a lo largo de la semana por haberla perdido. Igual le pasa a la niña con su muñeca. A partir de ahí empezamos a generar una validación de la emoción. Entonces, es decirle, te entiendo, realmente entiendo lo que estás sintiendo, la emoción que tienes es mucha tristeza porque perdiste tu muñeca y yo voy a estar acá para ayudarte a transitar esa emoción. Imagínense que las emociones son como las nubes que vemos en el cielo, que van pasando cuando el viento las va moviendo, van pasando despacito, despacito, despacito. Igual
De la misma forma, debemos permitirnos transitar la emoción tanto adultos como niños. Y acá quiero decirles que esta charla estoy segura que no solamente les va a resultar sumamente interesante para el manejo de los niños a cargo, niños y niñas a cargo, sino para ustedes como adultos. A veces nos desesperamos por tener una emoción incómoda y peleamos con ella. Resulta que contra las emociones no podemos pelear. Tenemos que entender que las tenemos que vivir y entre más tranquilos las vivamos, pues la emoción va a pasar más rápido, ¿sí? Por ejemplo, volviendo al caso de la niña con la muñeca. Si yo me enojo y me molesto y me desespero porque la niña llora y llora y llora y llora, ya vamos a ser dos desbordados emocionalmente, la niña y yo. Si yo me tranquilizo, entiendo que lo que está viviendo ella es normal porque perdió un objeto que quería mucho, que a mí me pasaría lo mismo, la ayudo a transitar, le digo, te entiendo, nombra la emoción, en estos momentos te estás sintiendo triste, dime mamá o profe, estoy triste por esto. El simple hecho de nombrar la emoción ya hace que empiece a disminuir. Motivemos a nuestros niños a nombrar la emoción. Si no saben qué sienten, ustedes díganle lo que están sintiendo. Y que esa emoción transite como la nubecita, despacio, sin angustia, sin más carga emocional. Porque ella desbordada, el adulto desbordado, pues lo que va a generar en la niña es que ella se angustie más y no entienda porque ante la pérdida de su muñeca a su alrededor lo que está encontrando es más malestar. Entonces es fundamental, fundamental que los transitemos a través de la empatía. De la empatía viene derivado algo que se llama asertividad. Y la asertividad está compuesta por una parte fundamental, fundamental que se llama escucha activa. ¿Sí? Es bien importante y sumamente relevante que generemos escucha activa con nuestros niños. Cuando llegue la niña, mamá o profe o papi, me siento triste. Yo estoy con mi celular, yo dejo mi celular y le doy toda la atención a esta personita que quiere compartir conmigo un momento complejo. Igual, si está emocionado, está feliz, está absolutamente desbordado porque tuvo un evento maravilloso en su día y lo quiere compartir, necesita toda mi atención. Atención plena sobre lo que el niño está verbalizando. Con ese solo acto de darle atención en la situación que está presentando, ya le estoy diciendo, me importa lo que sientes y es valioso lo que sientes, ¿sí? Acá en la escucha activa también viene otra parte y es preguntar, ¿sí? Empezar a generar preguntas sobre el relato que nos está contando el niño. Ok, más o menos a qué horas fue y en dónde estabas y quién estaba contigo. Este tipo de preguntas lo que hacen es que el niño se dé cuenta que en serio nos interesa, que nos importa lo que está atravesando, ¿sí? Entonces, desde la empatía, validamos su emoción, le ayudamos a nombrar a él qué siente, empezamos a hacer ese faro para que el niño empiece a identificar todo este montón de cosas que es importante sentir, que es necesario sentir, que tiene que atravesar, acuérdense, permitirle desborde emocional, descarga emocional, ¿sí? Cuando trabajamos muy de la manito de nuestros hijos o de nuestros alumnos, cuando les damos ese permiso de sentir diferentes cosas, cuando los impulsamos efectivamente a que las expresen, a que no camuflen emociones, a que no se las guarden, estamos preparándonos para enfrentar de manera muchísimo más sencilla algo a lo que todos le tenemos pánico, que es la adolescencia, ¿sí? Y preparar a un niño para llegar emocionalmente tranquilo a la adolescencia es fundamental y se hace a través de estos conceptos que hemos desarrollado hasta este momento, ¿sí? La promoción de la expresión emocional es fundamental para que en la adolescencia ellos las puedan transitar de mejor manera y tengan ese vínculo de confianza con el adulto responsable y sepan que cada cosa que viven es absolutamente válida, necesaria e importante tanto para maestros o familiares a su alrededor. Hay diferentes herramientas
y diferentes técnicas que podemos utilizar, que incluso las utilizamos y las sabemos en nuestra etapa adulta, pero no las recordamos para ponerlas en prácticas con nuestros niños. Hay ejercicios como sentarnos a compartir una vez a la semana o bueno, cuando exista el espacio desde nuestra visión las emociones que está pasando el niño, ¿sí? Entonces, sentarnos todos en torno a una mesa, en un ambiente obviamente seguro y tranquilo, y empezar por nosotros mismos. Les quiero compartir mi momento más feliz de la semana. Mi momento feliz de la semana fue el miércoles que mi jefe me felicitó porque hice muy bien mi trabajo, entonces me quiso felicitar y ese momento me sentí súper feliz. Después, durante toda la semana me sentí orgullosa y lo quiero compartir con ustedes. Y así somos ejemplo de expresión emocional y le cedemos la palabra al niño o los niños y niñas que tengamos a nuestro alrededor. Cuéntame cuál fue tu momento más feliz de la semana. Pero también hablemos de los que no son tan chéveres. Entonces, yo tuve un momento de ira esta semana porque iba manejando y un carro me cerró porque no llevaba las direccionales puestas del otro carro y sentí muchísima ira. Y obviamente la expresé y en ese momento grité y me enojé y bueno, cuéntame tú cuál es tu momento. Y así recorremos cada una de las emociones. Tristeza, miedo, disgusto, sorpresa. Ah, no, esta semana realmente no me sentí sorprendida por nada. La sorpresa es la emoción, digamos que más particular, porque no ocurre con tanta frecuencia como las otras y como les dije al principio, es una emoción neutra. Pero también necesitamos experimentarla y siempre van a haber situaciones que nos lleven a sentirla. Si ustedes piensan en este ejercicio, se darán cuenta que en la vida adulta, dentro de las organizaciones, por ejemplo, está el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es el que se encarga en las empresas de garantizar que los adultos pertenecientes a la organización tengan un mejor desborde emocional frente a su trabajo. Puede que no lo mencionen como lo estamos mencionando en esta charla en estos momentos, pero la parte encargada de bienestar es la que garantiza que los empleados de la organización puedan estar tranquilos y con una mejor disposición hacia su trabajo. Entonces, digamos que seríamos como el Departamento de Recursos Humanos de nuestro colegio o de nuestra familia. Otro ejercicio que es muy pertinente es la mímica de las emociones. Entonces, cada miembro del grupo va a hacer una mímica sobre la emoción de tristeza. Entonces, lo más común es que el niño haga gesto de que está llorando. Pero acá tenemos que hacerle una salvedad gigante y es no el concepto de tristeza, o sea, no me describas el concepto de tristeza, sino cómo vives tú la tristeza. No todos tenemos la misma respuesta ante la tristeza, no todos lloramos ante la tristeza, no todos la expresamos de la misma manera. Igual de la felicidad, bueno, de absolutamente todos. Hazme la mímica de tu expresión emocional, de lo que tú sientes cuando te sientes triste, ¿sí? Igual cuando estamos enojados, pero que esto tenga también todo, o sentimos ira, o cuando sentimos la emoción de miedo, bueno, todas las emociones, pero desde nuestra individualidad. Eso también es bien importante tenerlo presente. Todos los seres humanos experimentamos la emoción de forma diferente, incluso ante el mismo evento. Ante un mismo evento, cada persona que lo vive lo expresa, lo siente y lo demuestra de manera distinta. Es fundamental tampoco perder, es decir, no podemos perder tampoco esa noción de que cada niño lo experimenta de la misma forma. A veces los maestros que se enfrentan a tantos niños en el mismo salón de clase, podemos cometer esta falla y es pensar, ¿por qué Juanita
sí puede responder tranquila ante la frustración y por qué Pepito se me desborda y se pone como se pone. Pepito, mire a Juanita, siga el ejemplo de Juanita. Ok, no, porque es que Juanita es Juanita y Pepito es Pepito. Y ambos experimentan absolutamente distinta la emoción ante el mismo evento. Esto viene de variables individuales a nivel genética, esto viene de aprendizaje previo, viene de cómo el papá de Juanita y el papá de Pepito los han estimulado a su experiencia emocional. Son un montón de factores los que están involucrados y no podemos pretender que se expresen de la misma forma. Por eso este ejercicio de la mímica de las emociones también es muy nutritivo porque también hace que el niño empiece a evidenciar de qué forma las está experimentando. Obviamente, después de cada ejercicio, el adulto responsable tiene que dar una retroalimentación del ejercicio. La retroalimentación para los seres humanos es fundamental. Y si se fijan, retroalimentar es lo que debemos hacer como guías y este faro de luz maravilloso que debemos ser en la expresión emocional de nuestros hijos. La retroalimentación es todo lo que recibimos del ambiente. Entonces, si yo lo retroalimento de forma positiva, está bien, no te preocupes, vamos a transitar esto con calma. No estás solo, entiendo lo que estás sintiendo, pero es necesario transitarla en calma. Vamos a buscar la solución, vamos a ver cómo te ayuda a sentir mejor, pero transitémosla en calma, no te angusties. Si nosotros mantenemos la calma de una u otra forma, también le transmitimos calma a ellos. En estos ejercicios también es fundamental la retroalimentación. Entonces, súper que hayas podido identificar tantas emociones a lo largo de tu semana. El manejo que diste en esta situación me parece el adecuado. O bueno, no quizás, imagínate que hubieras actuado de esta forma, ¿qué hubiera pasado? ¿Crees que hubiera salido mejor o hubiera salido peor? ¿Por qué? Porque todos estos aprendizajes previos lo que hacen es que nos preparemos de mejor forma para los aprendizajes que van a venir después a lo largo de la vida. Esta experiencia previa nos va a ayudar a enfrentar los futuros de una mejor manera. En el ejercicio de la expresión emocional igual, ok, ¿tú crees que es necesario que te tires al piso y te des golpes o le des golpes a las cosas cuando estás con ira? O sea, ¿crees que es necesario explorarlo de esa manera? Podríamos buscar otras formas un poco menos agresivas para expresar tu ira, aunque está bien que la expreses porque es tuya, pero busquemos quizás otras maneras para expresar tu ira. Esta retroalimentación, como les digo, también es absolutamente fundamental. En conclusión, lo más importante es que el adulto que está a cargo de la respuesta emocional de un niño o una niña logre mantenerse tranquilo, en calma. ¿Para qué? Para que le pueda dar a ese niño o niña la seguridad de que puede transitar y vivir su emoción de la manera en que quiera, que no va a estar solo, que vamos a estar ahí, que le vamos a empezar a educar y lo vamos a empezar a guiar para que empiece a diferenciar qué está sintiendo, para que empiece a entender qué está sintiendo, para que empiece a entender por qué lo está sintiendo y se dé cuenta que tanto la emoción positiva como las emociones negativas son absolutamente necesarias en nuestra vida. Y la diferencia está en la forma en que decidimos vivirla, expresarla, manifestarla y darle también ese espacio en nuestra vida. Para mí de verdad ha sido maravilloso poder compartir este espacio con ustedes. Para En Línea Editores es fundamental poder brindarles a ustedes estas herramientas porque todo esto que acabamos de conversar de una u otra forma también termina por impactar en el ámbito escolar, en el área del aprendizaje muchísimo. Nuestras emociones están ligadas a todo lo que hacemos en el día a día y en la etapa escolar en la que están nuestros niños, tener esta guía y este desarrollo emocional asertivo, tranquilo y empático también les va a permitir tener mejores resultados a nivel académico. Y finalmente lo que quiere En Línea es darles a ustedes como institución educativa, como padres de familia, la mayor cantidad de herramientas para que puedan tener un mejor manejo de todas las situaciones que se van presentando a lo largo de la vida de sus hijos y alumnos.
De verdad ha sido muy grato poder compartir este espacio. Espero que la información realmente haya sido de su interés y espero poderlos volver a ver pronto.